Buenas tardes. Bueno, vamos a ver ahora el principio de los trabajos virtuales. Vamos a comenzar con el principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos. El principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos establece que si el cuerpo rígido que está sometido a un sistema de cargas y momentos exteriores en equilibrio experimenta un desplazamiento o giro virtual cualquiera, el trabajo virtual efectuado será siempre cero. Desplazamiento virtual es aquel que es pequeño, compatible con los vínculos y que tiene un valor arbitrario. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido, una chapa, que es la que pueden observar acá, que está sometida a un estado de solicitaciones externas dado por fuerzas y momentos y que se encuentra en equilibrio. Esa chapa experimenta un desplazamiento virtual que está dado por una rotación y una traslación. Vamos a considerar ahora que efectuamos en primera medida la traslación. Fíjense que la chapa, todos los puntos de la chapa se van a mover la misma distancia mu, porque estamos hablando justamente de una traslación. Entonces, el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X por sus desplazamientos correspondientes en X, o sea, las componentes en X de los mu de cada punto, más la sumatoria de fuerzas en Y por los desplazamientos en Y. Como bien dijimos recién, esos desplazamientos son iguales, por lo tanto el trabajo virtual va a ser igual a los mu sub ix por la sumatoria de las fuerzas en Y en X más el mu y por la sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que planteamos el principio de los trabajos virtuales para un cuerpo que estaba en equilibrio, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. De esta manera queda demostrado para la traslación que el trabajo virtual es igual a 0. Efectuamos ahora la rotación. Notemos acá en el gráfico que fíjense cuando el cuerpo original, nuestra chapa, que está acá dibujada en negro, rota respecto de O y pasa a tomar esta nueva ubicación que está dibujada en azul, cada punto de esa chapa se mueve a una distancia distinta. Fíjense que, por ejemplo, delta 1 es distinto que delta 3 y distinto de delta 2. Para nuestro análisis vamos a tomar un punto genérico I que se movió un delta I y ese delta I lo podemos componer según la dirección del eje X y según la dirección del eje Y. Bien, el trabajo virtual va a ser igual a la sumatoria de los momentos por el giro, o sea, MI por phi, más la sumatoria de las fuerzas en X por los desplazamientos en X, más la sumatoria de las fuerzas en Y por sus desplazamientos correspondientes en la dirección Y. Nosotros, geométricamente, el gráfico podemos ver que el delta IX, ¿sí?, es igual al I sub I por phi. O sea, el delta IX es el I sub I por el ángulo phi. De la misma manera, el delta I sub I es igual al XI por phi. Reemplazando la expresión anterior, nos queda que el trabajo virtual es igual a la sumatoria de los MI por phi más la sumatoria de las FI X, o sea, componente de cada fuerza en el eje X, por I sub I por phi, más la sumatoria de las FI por XI por phi. Phi lo podemos sacar factor común, por lo tanto la expresión anterior nos queda que es igual a phi por la sumatoria de MI más la sumatoria de las componentes en X por I sub I más la sumatoria de las fuerzas en Y por XI. Noten que esta expresión que está entre corchetes es la tercera ecuación que nosotros consideramos para plantear el equilibrio. Sumatoria de momentos es igual a 0. Por lo tanto, de esta manera queda demostrado que el trabajo virtual es igual a 0, tanto para la traslación, como vimos recién, como para la rotación. Bien,
Existe trabajo virtual, ahora vamos a ver la aplicación, vamos a ver cómo podemos aplicar este principio de trabajos virtuales para cuerpos rígidos. Existe trabajo virtual cuando un sistema real de cargas trabaja en un sistema virtual de deformaciones o un sistema virtual de cargas trabaja en un sistema real de deformaciones. En esta primera parte nosotros vamos a analizar, digamos, que un sistema real de cargas trabaja en un sistema virtual de deformaciones. Bien, recién hablábamos de magnitudes correspondientes. Vamos a definir cuáles son las magnitudes correspondientes. Tanto, o sea, cada magnitud estática le va a corresponder una magnitud elástica. Por ejemplo, para una fuerza P sub I, como tiene indicada ahí en la figura, la magnitud elástica correspondiente sería un descenso, ¿sí?, en la misma dirección que está aplicada la fuerza. Si la fuerza fuese horizontal, sería un desplazamiento horizontal, la magnitud elástica correspondiente con la estática. Para un momento es el giro absoluto. Para un momento flector, la magnitud elástica correspondiente sería el giro relativo. Para un esfuerzo de corte es el desplazamiento transversal relativo, transversal al eje de la barra, que acá lo tenemos indicado con C. Y para un esfuerzo axial sería el desplazamiento en dirección del eje de la barra, que lo denominamos eta. Los signos, bueno, los desplazamientos y giros absolutos los vamos a referenciar a la terna global de referencia que usamos siempre, que es la que están viendo ahora en pantalla. Para los esfuerzos internos, ¿sí?, y los desplazamientos, fíjense, acá tienen indicado el desplazamiento axial positivo, o sea, las barras se juntan. ¿Cómo hacemos para interpretar esto? Bien, nosotros tenemos nuestra barra, ¿sí?, con nuestro diferencial X que usamos para determinar los esfuerzos internos, en este caso el esfuerzo axil, y vemos que el axil positivo es el que traccionaba las caras, ¿verdad? Bien, entonces ahora analizamos las caras, la cara derecha de la barra que quedó a la izquierda, o sea, el sector de barra que quedó a la izquierda, es decir, esta, y la cara izquierda de la barra que quedó a la derecha del corte. Fíjense que el axil en la cara derecha tiene este sentido y el axil en la cara izquierda tiene este sentido. O sea que eso sería positivo y corresponde con este desplazamiento que también sería positivo. Veámoslo en el corte. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos el esfuerzo de corte positivo, según nuestra convención de signos, con nuestro diferencial X, ¿sí?, y trasladamos a la cara derecha y a la cara izquierda el vectorcito del corte. Entonces, el desplazamiento relativo positivo es cuando la barra, digamos, el sector de la barra que queda a la izquierda de la sección Y que estamos considerando va hacia arriba, en la misma dirección que el corte positivo indicado en la cara derecha del lado izquierdo, y la barra, digamos, que queda a la derecha, el sector que queda a la derecha del corte, va hacia abajo. Para el momento vale lo mismo, ¿está bien? Estos serían los tres desplazamientos positivos. Y noten que estamos hablando de desplazamientos relativos, o sea, no es que, por ejemplo, en el corte, ¿sí?, la barra que queda, o el sector de la barra que queda a la izquierda de la sección Y que estoy considerando, tiene que moverse hacia arriba, y la sección que está a la derecha del punto Y tiene que moverse hacia abajo, sino que relativamente tienen que tener esto. ¿Qué quiere decir? Que tal vez esta no se mueva y esta baje, tal vez esta suba y esta baje, o tal vez esta suba y esta suba menos, relativamente bajo. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a representar cuando resolvamos los ejercicios, que vamos a ver ahora ejemplos, esos esfuerzos internos positivos? De esta manera. Siempre vamos a indicar, como está indicado acá, para el caso del axil, el corte y el momento,
el esfuerzo positivo de la cara de la barra que estoy indicando. Por ejemplo, el corte, ¿está bien? Estoy indicando, corta esta barra y coloco el sentido del vector este en correspondencia con la cara derecha de esta barra que sería la barra izquierda, o sea, este valor de acá. Lo mismo para todos los casos. Bien, veamos ahora un ejemplo. Tenemos esa barra simplemente apoyada con una carga P y queremos determinar, calcular el valor de la reacción en B. La reacción vertical en B, que es la única reacción admisible en ese apoyo. Entonces, lo que hacemos es, generamos nuestro sistema real de cargas, que sería la estructura cargada con todas las cargas exteriores que tiene, en este caso P, y ponemos en evidencia la magnitud estática que queremos calcular. En este caso, la reacción en B. ¿Sí? Nuestro sistema virtual de deformaciones, que trabajará con ese sistema real de carga, es la estructura cargada con una magnitud elástica correspondiente a la magnitud estática que queremos calcular. Queremos calcular una reacción, la magnitud elástica correspondiente será un desplazamiento de apoyo en dirección de esa reacción, es decir, la dirección que quiero calcular que tengo restringida en el apoyo. Bien, entonces cargamos nuestra estructura con una magnitud elástica, unitaria, positiva, externa global, correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. En este caso, un desplazamiento de apoyo unitario y positivo hacia arriba. Bien, ahora planteamos el principio de trabajos virtuales, que va a ser el producto de todas las fuerzas que tenemos en nuestro sistema real de carga por sus magnitudes correspondientes al sistema virtual de deformaciones. Es decir, P por mu sub P, que es el desplazamiento correspondiente a P, que sufrió la estructura una vez que la deformamos cuando aplicamos la carga unitaria, el desplazamiento unitario, más la reacción por el desplazamiento correspondiente que vale 1. Noten que aquí a los desplazamientos correspondientes, o sea, para indicar que el valor es unitario, le ponemos una raya arriba del nombre, es mu raya. Esto es importante que ustedes lo aclaren porque significa que el desplazamiento es unitario. Entonces, planteando la ecuación de trabajos virtuales, nos queda que menos P por mu sub P. ¿Por qué negativo? Porque el desplazamiento, ¿sí?, va hacia arriba, mu sub P va hacia arriba y P va hacia abajo. O sea, tienen distinto sentido el desplazamiento, o sea, la magnitud elástica correspondiente con la magnitud estática. Más RB por mu igual a 1. ¿Sí? O sea, el mu unitario, ¿no? Y ese es positivo porque el desplazamiento que nosotros lo suponemos positivo y la reacción la supusimos positiva, van en el mismo sentido, por lo tanto el trabajo virtual es positivo. De esta manera nos queda que la reacción vertical en B va a ser igual a P por mu sub P. Veamos ahora otro ejemplo, que tenemos esta estructura que es una ménsula con una carga P vertical hacia abajo en B y queremos determinar el valor del corte en la sección I. Nuestro sistema real de cargas, como dijimos anteriormente, va a estar formado por la estructura dada con todas sus cargas exteriores, en este caso solamente P, y la carga, la magnitud estática que queremos calcular, Q sub I, indicada en sentido positivo, como ven en la figura. Nuestro sistema virtual de deformaciones va a estar formado, como dijimos anteriormente, por la estructura cargada con una magnitud elástica unitaria y positiva correspondiente con la magnitud estática que queremos calcular. Como queremos calcular el corte en I, vamos a dar a la estructura un desplazamiento unitario y positivo transversal a la barra, ¿sí?, en dirección del corte, en la sección I y deformamos la estructura.
En esa deformada debemos indicar las magnitudes elásticas correspondientes con las cargas de nuestra estructura. Es decir, como acá solamente tenemos P, vamos a indicar mu sub P. No olvidemos que los desplazamientos, o sea, las magnitudes unitarias en el principio de los trabajos virtuales las indicamos con una raya arriba del nombre. Finalmente, planteamos la ecuación del principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos, es decir, todas las fuerzas del sistema real de cargas por sus desplazamientos correspondientes del sistema virtual de deformaciones, su suma tiene que ser 0. Es decir, P por mu sub P más QI por mu igual a 1, el mu unitario, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que Q sub I es igual a menos P por mu sub P. Tengamos presente acá, prestemos atención a los signos de los trabajos virtuales. P por mu sub P genera un trabajo virtual positivo, como está indicado acá, porque van en la misma dirección. O sea, P y el desplazamiento del sistema virtual de deformaciones van en la misma dirección. El Q sub I, que lo supusimos positivo, y el desplazamiento que damos como carga, que es positivo, también me va a generar un trabajo virtual positivo. Bien, además en este ejemplo, como geométricamente es muy fácil determinar cuánto vale mu sub P, porque es igual a mu, o sea, igual a 1, podemos concluir diciendo que el corte en I vale menos P. Bueno, veamos ahora este gráfico que muestra un resumen de la aplicación del principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos, que es lo que vimos, y para cuerpos elásticos, lo vamos a ver la clase que viene, así que lo vamos a dejar incompleto de lado y lo vamos a completar una vez que terminemos de ver la unidad. Principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos. Lo vamos a emplear en el trabajo práctico número 2 para calcular magnitudes estáticas, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores. Como hacíamos, teníamos nuestro sistema real de cargas, que es la estructura, con las cargas exteriores y con las incógnitas estáticas que queremos calcular. Ejemplo, el corte. Ejemplo, una reacción. Nuestro sistema virtual de deformaciones lo formamos con la estructura más la magnitud elástica correspondiente, unitaria y positiva, a la magnitud estática que queríamos calcular. Recuerden que cuando queríamos calcular una reacción, cargamos con un desplazamiento de apoyo en esa dirección, unitario y positivo. Luego, finalmente, planteamos que el trabajo virtual externo es igual a 0, que es lo que dice el principio. Trabajo virtual externo va a ser igual a la sumatoria de todas las magnitudes estáticas del sistema real de cargas por las magnitudes elásticas correspondientes del sistema virtual de deformaciones. Y ahí quedaría resuelto, digamos, el problema. Bueno, hasta aquí hemos visto el principio de los trabajos virtuales para cuerpos rígidos. En la próxima clase vamos a completar la unidad de principio de los trabajos virtuales y vamos a ver la aplicación para cuerpos elásticos.